el senador Manini. Por entonces candidato de Cabildo Abierto, ¿no fue así? ¿Cómo andás, Guido? Un gusto tenerte acá, ¿eh? Buenos días, el gusto es mío, ¿cómo anda todo? Recuerdo cuando te mataban en las internas diciendo que no ibas a sacar 10.000 votos, un día dialogaste conmigo y yo te dije que ibas a andar por los 50.000 y anduviste por ahí, ¿no? 47, 48.000 votos en la interna, que fue un ingreso a puro bombo y platillo de Cabildo Abierto en el escenario uruguayo. Hubo un connotado politólogo que hasta el día de hoy emite opiniones en columnas, en diarios, digamos, serios, que nos asignó la posibilidad de llegar a los 500 votos necesarios en junio para poder continuar como partido, como gran logro. Sí. Y después otro politólogo, 3 días antes de las internas, dijo que si sacábamos 5.000 votos tiráramos cohetes. Es decir, y cualquiera de los dos hoy son próceres de la politología. Y bueno, y nunca los escuché decir me equivoqué ni nada por el estilo. Y la verdad fue esa, que en junio del 19, sin haber interna en realidad, porque había una lista única nomás, estuvimos en el entorno de los 50.000 votos, y ahí fue, se puede decir, la presentación en sociedad del nuevo partido. Pero sucedió, ¿no?, esa charla entre nosotros antes de la interna, en la cual yo te proyecté unos 50.000 votos. Sí, por supuesto, pero... ¿Cuántos votos finalmente sacaste? Como 50.000 fueron, ¿no? En la interna sí, son 48 y pico, creo, no recuerdo exacto, 48.000 y pico. Sí, para un partido con lista única, como decís vos, fue una verdadera hazaña electoral, ¿no? Hoy, claro, ya con un año y medio instalado este gobierno, de la cual tú eres uno de los 3 alimentan de la competencia, las internas, y es lo que hace que la gente vaya a votar cuando hay competencia. Cuando no hay competencia, la gente tiende a no ir. En este caso fueron igual. Sí. Te decía, Guido, que hoy, prácticamente un año y medio instalado este gobierno, de lo cual tú eres uno de los 3 líderes y sostenes. ¿Qué de bueno y qué, no digo te ha desilusionado, pero qué queda por hacer o mejorar, que ya podría haberse instalado esa mejora en estos 18, 19 meses que lleva la coalición multicolor en el gobierno de la República? Yo creo que queda todo por hacer. Es decir, los serios problemas que tenían los uruguayos en octubre del 19 y en noviembre del 19, que hicieron que votaran un cambio. Nosotros ahora lo vemos como una cosa hasta normal, pero recordemos que en aquellos años había una convicción total de que el Frente Amplio podía seguir de largo. Ellos estaban convencidos, mostraban la mano con los 4 dedos, vamos a profundizar los cambios, y la gente votó por cambiar, porque estaba en muchos aspectos harta de los 15 años de gobierno Frente Amplio, y votó para cambiar en temas sustanciales, esenciales, como eran la seguridad, como eran el trabajo, el empleo, como eran la educación, tantas cosas. Yo diría que esos temas hoy siguen sin solucionarse, ninguno de ellos. Podrá haber mejoras, uno podrá decir, bueno, se está avanzando en un camino correcto, pero todos esos problemas siguen tan vigentes como antes, y yo diría que algunos de ellos, como el empleo, agravado, por supuesto, por razones de fuerza mayor, por una pandemia que le pegó al mundo entero, pero esas soluciones no han llegado. Entonces, ¿qué queda por hacer? Yo creo que queda todo por hacer. Indudablemente que hay razones para esta demora, uno puede justificar todo, pero la gente está esperando las soluciones, la gente está esperando el trabajo, la gente está esperando la seguridad en serio, la gente está esperando los cambios sustantivos significativos en la educación, que es una vergüenza. De ser de los primeros países del continente, pasamos a ser de los últimos en nivel educativo. Yo digo que en realidad, ante esa pregunta, yo diría que en todos los temas hay muchísimo por hacer, no nos podemos dormir, hay que trabajar mucho, más allá de que en algún tema uno puede decir, bueno, se empezó en la dirección correcta, pero esto es como un barco muy pesado, el cambio de rumbo se hace lentamente, lleva sus años. Acá tenemos que tener en cuenta que llevó décadas destruir el tejido social del país, destruir la familia, destruir todo lo que se destruyó, todo el enfrentamiento que se generó, la fragmentación entre uruguayos, el odio entre uruguayos, la brecha que se ha ido aumentando
cada vez más. Ello llevó décadas. No empezó con el Frente Amplio. Es cierto, sí, que los 15 años frente amplistas aceleraron el proceso, pero en realidad esto lleva décadas. Arreglarlo no es de un año para otro ni de un mes para otro. Lleva también sus años, sus décadas va a llevar recuperar aquella cultura del respeto, la cultura del trabajo y aquella cultura que caracterizaba a los uruguayos. Bueno, ese proceso es lento, es exasperantemente lento, pero lo tenemos que transitar entre todos. ¿Apoyás conceptualmente lo que la Carta Ciudadana, que ya tiene el apoyo, me está confirmando acá Gustavo Formento y Eduardo Avella, que ya son centenares los que están comunicándose con ellos para aportar su firma también, con lo cual andaremos cerca de 2.000 firmas y le vamos a presentar al presidente de la República? Digo vamos porque soy uno de los constructores, digamos, de la Carta y de los que iniciaron esa idea. ¿Apoyás la idea conceptual de que muchos camaradas tuyos, por ser del ejército, presos en Domingo Arena, son presos políticos en democracia? Bueno, yo desde el primer día, y recuerdo aquellas semanas en las que se produjo el inicio de este camino político que he emprendido, he denunciado siempre que aquí había un total sesgo judicial, que esta justicia en determinados temas no es justicia, que es venganza. Palabras no mías, palabras de la ministra Susana Berruti, palabras del presidente Mujica, lo han dicho públicamente en determinadas ocasiones, es decir, que no estoy descubriendo el agujero del mate. Estamos en el medio de una venganza y no de justicia, por más que se lo disfrace. Eso yo lo denuncié desde el primer día, eso fue lo que en su momento significó mi cese como comandante del ejército. Eso lo he dicho, siempre he sido coherente, lo he dicho en el Senado el año pasado en ocasión de uno de estos bochornosos procesamientos, lo han dicho gente de mi partido, hemos presentado proyectos de ley. Yo creo que en ese tema somos coherentes. Acá hay presos a los cuales no se les ha dado las garantías necesarias, no hay pruebas suficientes, igual van presos. Lo dijo Azucena Berruti, los están procesando sin pruebas. Lo dijo una abogada de gente que había estado presa en la dictadura, abogada de ellos, dice, ahora los están procesando sin pruebas. Bueno, yo creo que no hay dos lecturas de esto, solamente alguien muy necio o la gente que indudablemente está sacando su partido político de esto, su rédito político. Son los únicos que pueden negar lo que estamos diciendo. Yo creo que cualquier persona medianamente objetiva no puede tener dos lecturas a esto, pero basta escuchar lo que dijeron ellos mismos, no lo que dice Guido Manini ni lo que dice Neri Pinato, lo que dijeron ellos mismos en distintas oportunidades. Pero no hay dos lecturas de esto, y acá indudablemente que hay intencionalidades y financiamientos del exterior para mantener viva la fractura, la división. Mira, yo siempre pongo un ejemplo histórico que creo que es totalmente representativo de la realidad del Uruguay. Aquí hace un siglo y medio, un ministro de guerra, o sea, era el Estado, porque acá se habla de terrorismo de Estado, bueno, era el Estado ese ministro de guerra, porque era el ministro de guerra, llamado Gregorio Suárez, pasa de huello a 400 prisioneros, entre ellos heridos. Yo creo que salvajada más grande, atropello más grande a los derechos humanos en la historia nuestra no ha habido. Pasar a de huello a gente prisionera y herida aparte. Ministro de guerra, era el gobierno, era el Estado. Los orientales en aquella época, si bien ya era Uruguay, todavía se podían definir como orientales. Los orientales en aquella época, al año de eso, firman una paz, la llamada Paz de abril del año 72, 1872, firman una paz, y a partir de ahí todos miran para adelante, a sacar adelante al país frente a los problemas que los acuciaban. Y nadie se quedó en el pasado pidiendo la justicia, pidiendo la cabeza de los que habían incurrido en aquellas salvajadas como esa que fue la de la batalla del Sauce. Ese es un hecho histórico que demuestra lo que ha cambiado, que un siglo y medio después
no seamos capaces de mirar para adelante después de hechos ocurridos hace 50 años, y que no seamos capaces de hacer eso, muestra que hoy hay un financiamiento y hoy hay una apuesta a llevar agua para un molino político que viene de otros lados, que es lo que en definitiva nos mantiene enfrentados, nos mantiene quebrados, nos mantiene como un auto con el freno de mano puesto, incapaces de avanzar libremente, incapaces de enfrentar en conjunto los grandes problemas que el mundo nos presenta hoy. Y mientras sigamos así, vamos a seguir avanzando en cámara lenta, mientras el mundo va corriendo al lado nuestro y nos deja atrás como parado, nos deja atrás, mientras nosotros seguimos enfrentando y acusando y llevando gente presa con testimonio que en el mejor de los casos son totalmente dudosos, pero sabemos muy bien de otros casos en los cuales solamente hay una venganza contra una institución. Antes de ir a un tema que debe haber sido muy importante para ti, más allá de tu propiedad, eres un joven dirigente político, se ha recibido nada más y nada menos que por el presidente en funciones de nuestro hermano mayor en Latinoamérica, como es Brasil. Una última pregunta a nuestra política interna que te atañe a vos en el futuro. Me imagino que como todo dirigente político soñarás con ser presidente de la República y llevarle soluciones a un país que no debería tener mayores problemas, porque yo siempre digo lo mismo, si hay un país que le puede brindar a todos los uruguayos soluciones, es el nuestro, por las condiciones especialmente naturales y hasta demográficas que tiene, ¿no es así? Ahora, yo recuerdo que nunca apoyé la reforma del año 96, era un joven dirigente universitario ballista en esa época, porque sabía que era pan para hoy y hambre para mañana, liquidando especialmente la ley de lemas. Pero no sé si coincidirás con este análisis que voy a hacer, Guido, de que en octubre del 2024, en la primera vuelta, se vuelve a dar la ley de lemas. ¿Por qué? Porque en la coalición de gobierno, obviamente va a tener su candidato blanco, va a tener su candidato colorado y vas a ser vos candidato de Cabildo Abierto. El que tenga poco más de 20% va a la segunda vuelta contra el candidato del frente. Y eso es una especie de ley de lema que no te impone un gran sacrificio de logros de votos electorales en primera vuelta para ir, digamos, a la llave definitiva, hablando en fútbol, a la final contra el candidato que ponga al frente. ¿Eso te hace ver con más, optimismo el futuro electoral de Cabildo Abierto? Nosotros somos optimistas porque percibimos que hay un terreno muy fértil para el crecimiento del partido. Yo creo que Cabildo, y esto lo palpo en las recorridas que estamos haciendo por todo el país, fin de semana estamos yendo al interior de los departamentos. En esta primera vuelta es al interior, después iremos a las capitales, hablamos con la gente, palpamos, le rendimos cuenta de lo que estamos haciendo, la gente nos cuentan de sus necesidades, de sus problemas, pero nosotros palpamos que cada vez son más los que se suman a Cabildo, por lo tanto tenemos expectativa y optimismo en ese sentido en cuanto al crecimiento del partido. Indudablemente que es como vos decís, la interna de la coalición de gobierno actual, esa interna, digamos, diferente a la coalición, esa coalición diferente a la coalición que gobernó durante 15 años y que generó todo la problemática que hoy hay que tratar de solucionar de alguna forma, que nos dejó endeudados hasta el cuadril, triplicando la deuda externa, que nos dejó 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, a pesar de haber sido el periodo en que entró más dinero al país en la historia después de la guerra de Corea, por los productos que nosotros vendíamos, pero además por el terrible endeudamiento. Nunca hubo dinero para sacar a la gente de los asentamientos irregulares, y ahora se llenan la boca, pero entraron decenas de miles de millones, nunca hubo 2.000 millones, que es lo que se precisa para erradicar los asentamientos. Aquello de primero está la gente, no dejó de ser una hipocresía política, un cinismo total, una total mentira, que quedó al descubierto al poco tiempo. Bueno, esa coalición, indudablemente que desde el día que perdió está en el plan de volver a recuperar el gobierno. Y por otro lado están los que no queremos que esa coalición vuelva al gobierno y siga destruyendo al país como lo destruyó en buena medida en el tiempo en que estuvo.
creo yo que a partir de la reforma del 96, las internas verdaderas, digamos, de quienes no quieren que de que se vuelva a vivir esa historia, la interna verdadera es en octubre, no es en junio. En junio va a ser la interna de cada una de las partes, de los partidos que la integran, pero en octubre va a ser la interna y en noviembre va a ser la decisión. Nosotros tenemos previsto trabajar intensamente para en esa interna concitar la mayor cantidad de adhesiones posibles. Creemos que tenemos muchos aspectos y propuestas que digamos que coinciden con lo que los uruguayos sienten realmente. Nosotros hoy estamos haciendo propuestas que creemos que son serias, mirando el país para adelante, sin ataduras, sin pensar en lo políticamente correcto. Por supuesto que muchas veces chocamos con la incomprensión de nuestros propios socios en la coalición, a veces tienen más posibilidades o menos posibilidades de cristalizar en leyes reales y en digamos en medidas reales de gobierno, pero eso no quita que estamos convencidos de que nuestras propuestas son buenas y son necesarias para el país, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, y la gente al final será la que va a tener que decidir si realmente nuestras propuestas son lo que el país necesita, o el país lo que necesita es continuar por la senda que ha venido hasta ahora. Bueno, me alegro que un líder político de tu talla esté de acuerdo con este análisis de este humilde paisanito de Tomás Gómez Soro. ¿Conocés Tomás Gómez Soro, me imagino? Cómo no, hemos estado muchas veces, tenemos amigos allá, y allá también iremos ahora cuando nos toque el departamento de Artigas. Vamos a estar en Gómez Soro, en Bruna, en todos esos lugares, en todas esas localidades, con Irene, que por supuesto es en Artigas es locataria, como siempre. Estaremos por ahí, pero en Gómez Soro conocemos mucha gente. Sí, el otro día recibí un saludo de tu suegro, el coronel retirado Roque Moreira, viejo caudillo blanco, ¿no? Aunque creo que ahora te está apoyando, obviamente, suegro tuyo, con tu nuevo partido Cabildo Abierto. Y en Tomás Gómez Soro, además, uno de los principales lugares... Sí, uno de los principales lugares arroceros, que creo que tu familia, la familia Manini con Hugo, ha sido siempre uno de los puntales económicos de tu familia, ¿no? En 5 o 6 minutos que va quedando de entrevista, Guido, ahora sí, vamos al tema de tu reunión con tu camarada de armas brasileño, el general Mourão, también ex comandante del ejército brasileño, y cuando te reuniste con él el miércoles pasado, justamente hace una semana atrás, presidente en funciones de nuestro principal socio en América Latina. ¿Qué te quedó de ese momento, que habrá sido muy importante para ti como político y como militar, pero qué te quedó a vos de esa reunión y qué de bueno puede sucederle o le puede quedar al Uruguay de la reunión con el presidente en funciones brasilero? Yo creo que cualquier dirigente político uruguayo no puede soslayar, no puede ignorar la importancia que tiene Brasil para el Uruguay. Yo creo que es tremendamente importante, más allá de afinidades o no entre los gobernantes, siempre prima, digamos, la premisa de que entre países lo que hay son intereses, y más allá de las afinidades es importantísimo no perder de vista lo que significa Brasil para Uruguay. Se da la coyuntura de que el vicepresidente de Brasil, el Hamilton Mourão, es viejo conocido desde su época en que él era comandante del sur, digamos de la región sur del ejército de Brasil, con asiento en Porto Alegre. Él en esa oportunidad vino a Uruguay, yo lo recibí, hicimos una profunda amistad, lo recibí en mi casa, con mi señora, él vino con la señora de él, realmente se va generando una relación personal que después eso hace también a los temas políticos. Lo personal muchas veces hace a lo político. Ese relacionamiento, digamos, lleva a que ya es la segunda vez que yo lo voy a visitar en su función de vicepresidente. Lo fuimos en el año 19, recuerdo. Y esta vez nos invitó a almorzar a su residencia allá en Brasilia. Realmente pasamos un buen rato distendido, conversando de distintos temas, pero temas que son de importancia, yo creo que mayúscula para los uruguayos, ¿no? Empezando
por los temas de infraestructura. Yo puedo anunciar con total optimismo y con realismo de que va a ser una realidad en un periodo muy corto, una vez que estén las obras prontas, digamos un año o dos, la hidrovía de las lagunas, la hidrovía que va a unir el nordeste del Uruguay con Puerto de Río Grande, con Porto Alegre, con buena parte del estado de Río Grande do Sul, a través de la Laguna Merina y la Laguna de los Patos. Eso es un hecho concreto, real, y es importante recalcar que hace 60 años que se anunció esa hidrovía y nunca en 60 años se pudo hacer. Bueno, ahora se va a hacer sí o sí, porque ya está en proceso la licitación del dragado del canal San Gonzalo, que es el que une las dos lagunas y que es esencial para ello. Y aparte hablamos de la hidrovía del río Uruguay, esa está más atrasada, está en un periodo de estudio, de factibilidad, y hay que ver la financiación después, pero también hay intereses. Estuvimos reunidos también con el senador Heinze, que es de Río Grande do Sul, y está muy interesado en esa hidrovía, en un ferrocarril que una Santana de Libramento con Cacequí, que es uno de los nudos ferroviarios de Río Grande do Sul, y que, o sea, llegando a Cacequí son 80 kilómetros de vía férrea, lo que hay que hacer, que Brasil estaría dispuesto a hacerlo. Eso une a Uruguay vía tren, digamos, con buena parte del estado de Río Grande do Sul y con el puerto de Río Grande. El puente sobre el río Yaguarón. Bueno, hay una serie de aspectos que yo creo que son todos importantísimos y que hay que aprovechar el buen relacionamiento actual con las autoridades de Brasil para que esos intereses de país se puedan cristalizar, porque a veces esos intereses se trancan por un mal relacionamiento personal. Bueno, en este caso hay un buen relacionamiento, yo creo que hay que aprovecharlo. También estuvo sobre la mesa el tema de ese eventual tratado de libre comercio con China. Bueno, Brasil también en eso tiene una óptica amplia. Yo creo que es un tema de conversar y aprovechando esta coyuntura histórica que nos toca vivir. Es impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a través del 097-989-418. Te digo, Guido, que no bajan de los 500 y creo quedarme corto, y por lo tanto no voy a hacerte ninguna pregunta porque sería ser injusto con la inmensa mayoría que quedará relegada, ¿no es así? Pero sí este aporte, y con esto te voy despidiendo, de un oyente de 33, el amigo Jorge Sisto, que me dice: Neri, en la página de Cabildo no anuncia dónde van los dirigentes en su gira, especialmente el del general Manini Ríos. Por favor, que mejoren en ese caso la página de Cabildo. Así que te tiro una sugerencia de alguien que se ve que consulta la página de tu partido para saber por dónde andan los dirigentes dando informes, que sé que están, especialmente con el tema de la LUC, recorriendo todo el país. En mi caso, te despido con dos preguntas. Una, simplemente no es una pregunta, justamente nuestro columnista Javier Bonilla siempre habla de la importancia que ese ferrocarril del sur brasileño va a tener también para Uruguay. Ahora, si se da, que se va a dar, por lo que dijiste tú y el presidente de funciones brasileños, el tema de la hidrovía entre las dos mayores lagunas de acá del sur de Brasil, una de ellas en límites con nosotros, ¿no? Como la Laguna Merina y la Laguna de los Patos. El Uruguay va a tener que tener un puerto en funciones en la Laguna Merina. ¿Ya hay algún lugar definido en dónde van a hacer ese puerto? Sí, hay un emprendimiento privado que ya fue anunciado en su momento, sobre el río Tacuarí, la desembocadura del río Tacuarí en la Laguna Merina, que es justamente lo que retrasa lo que uno dice, bueno, va a demorar 2 años esto en estar operativo, porque justamente el tiempo de la construcción de ese puerto. Ya del lado brasilero, una vez que esté el canal, esto que es un tema de meses nomás, ya estaría todo armado, los puertos ya los tienen, digamos, ya tienen las ciudades sobre las lagunas y el puerto de Río Grande, pero falta el puerto del lado uruguayo. En algún momento se había pensado en La Charqueada, pero después se definió que era mejor lugar esa desembocadura del Tacuarí. Eso ya está en marcha. Hay un emprendimiento privado que ya tiene, creo yo, distintas autorizaciones, desde ambientales hasta otras de parte del gobierno, y que sería lo que se pondría en marcha próximamente. El 8 de diciembre se cumplen 60 años del día en que los presidentes Goulart y Eduardo Víctor Aedo anunciaron esta hidrovía, y ese día se va a hacer una especie de ceremonia, creo que en Porto Alegre, para anunciar la concreción de esto que estamos hablando. Le recuerdo a la gente que si miran un mapa, el Tacuarí es un glorioso río que divide parte
de la frontera entre Cerro Largo y 33 zona arrocera por excelencia. Te mando un abrazo, Guido, y te agradezco muchísimo esta entrevista hoy en Estado de Situación. Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes. Un saludo a toda la audiencia.